Eh, ya son las 8:03. Voy a presentar a Hugo, que después se va a presentar un poquito más, pero Hugo es un especialista en muchas cosas, pero en tema impositivo es sumamente seguidor, con muchas novedades. Yo que lo tengo en el mailing, la verdad que siempre está al tanto de todo lo que va pasando y además tiene una gran capacidad de poder transmitir el conocimiento, que es otro de los factores claves en estos casos. Así que por eso que lo invitamos hoy a que no nos va a solucionar cómo hacer para no pagar ganancias o lo que sea, pero sí nos va a mostrar herramientas para poder eh, llevar mejor la cosa. Antes de darle la palabra a Hugo, quería agradecer además a la mesa de empresa, que este es el segundo evento que hacemos, que arrancamos este año. Y bueno, este era uno de los temas que habíamos propuesto al principio y acá estamos. Solamente por un tema de orden y para contarles cómo va a transcurrir este ratito de la mañana, vamos a ser sumamente contundentes con la hora. La idea es que a las 10 cada uno pueda salir a hacer lo que tenga que hacer. Esto es lo bueno que nos permite la virtualidad. Tiene muchas cosas negativas, pero bueno, nos permite que podamos en la media mañana poder tener este pantallazo y este paneo. Vamos a tener tres momentos dentro de estas 2 horas. La primera hora se la vamos nos va a conceptualizar y a contar un poco el tema impositivo en general, con algunos ejemplos y con temas más bien conceptuales. Después vamos a tener un espacio de trabajo en grupos de 9 a 9:30, donde lo que vamos a intercambiar ahí es de lo que Hugo nos contó y de lo que estoy haciendo, qué me llevo, qué tip me llevo, qué me llamó la atención. Porque bueno, eso es un poco lo que nos pasa en la virtualidad, que no tenemos el recreo, ¿no? Para charlar, che, viste lo que dijo, esto, lo otro. Bueno, entonces vamos a generar ese espacio, que además es un espacio que propio nuestro, ¿no? De CREA, de la metodología y del intercambio. Vamos a tener media hora para ese espacio. Vamos a hacer grupos de no más de 6, 7. Y después de esa media hora volvemos y vamos a tener, por ahí le vamos a pedir a cada grupo que, que nos, que nos cuente un poquitito abiertamente, y vamos a tener un intercambio ahí con Hugo mientras tanto, de otra media hora, para cerrar algunos temas. Así que bueno, esa es la idea, que a las 10 puntual nos podamos liberar. Así que bueno, respecto a Hugo, respecto a antes de darte para compartir pantalla y eso, respecto a las preguntas, ¿preferís que te las hagan en el momento? ¿Querés que se escriban por el chat y yo después te las hago? ¿Cómo preferís que hagamos? Por ahí, bueno, como tenemos una hora solamente, y mi idea es en esta hora tratar de darle un pantallazo general, porque el tiempo es corto, en una hora. Por ahí, si las van poniendo en el chat y las Dale, podemos ver todas juntas, porque dale, tengo vamos a hacer miedo, así. más que nada porque vos marcaste muy estricto que a las 10 los querés liberar, entonces por ahí se me ocurre a mí. Sí, sí, me parece mejor. Perfecto. Las Entonces, hacemos. el que tiene alguna pregunta la va escribiendo en el chat, yo voy tomando nota y vamos, o sea, voy tomando nota, las voy apuntando y al final de la presentación vemos si están, capaz que están respondidas, porque muchas veces las preguntas uno las hace y es un tema de ansiedad que viene después. Así que Hugo, si querés compartir pantalla, y Bien, largamos. y largamos. Bueno, voy a ubicar un poquitito esto. Ahí deberías estar viendo mi pantalla. Sí, estoy en tu pantalla. Ahí está modo presentación. Perfecto. Bien. Eh, Ahí estamos, bueno, entiendo que esa es la primera.
Bueno, perfecto. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Realmente a mí me encanta poder compartir este espacio con los productores y tratar de aportar un granito de arena. Este, para empezar de lleno con el taller de hoy, vamos a hacer una brevísima introducción para saber dónde estamos parados a nivel carga tributaria. Más que nada, por si alguno tenía dudas de la importancia del tema y de que lo tenemos que poner en nuestra agenda de trabajo, ¿no? Hace 2 años aproximadamente el Banco Mundial hizo un análisis donde calculó en promedio cuánto pagaban las empresas de cada economía en impuestos, ¿no? Bueno, Argentina salió en ese ranking como que es el segundo país a nivel mundo que paga la tasa impositiva más alta. La tasa promedio de nuestras empresas es el 106%. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparamos el resultado final de la empresa versus todos los impuestos que pagamos previamente al Estado, en todo sentido, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, aportes personales, bueno, todos los impuestos a nivel nacional, provincial y municipal, el Estado se lleva el doble de lo que le quedó al empresario para retirar y vivir y para reinvertirlo en la empresa. Es decir, si el empresario se llevó 1.000.000 de pesos, el Estado previamente se llevó 2.000.000 de pesos en los distintos impuestos. Con lo cual eso nos hace ver que es un tema que realmente lo tenemos que poner en la agenda. Metiéndonos en la empresa agropecuaria, nosotros detectamos que tenemos 4 puntos críticos o áreas para trabajar en búsqueda de la rentabilidad de la empresa. Uno tiene que ver con la planificación productiva y comercial, que es lo que mejor sabe hacer el productor, que es lo que más le gusta, lo que mejor maneja. Lo otro tiene que ver con la pata impositiva, financiera y legal, que van de la mano, y la última con una adecuada gestión integral de costos. Es decir, siempre tiene que saber dónde está parado, cuáles son sus costos, en qué está gastando. Para eso es necesario dar un pasito en la profesionalización y empezar a tener sistemas donde tenga toda la información de manera integrada. Todo esto nos lleva a la gran profesionalización de la empresa y a salir un poquito de esa zona cómoda que yo digo de que al productor le gusta agarrar la camioneta, ir al campo, revisar la soja, ir a ver la vaquillona, pero también es tan necesario dedicarle tiempo a sentarse con el contador. Yo digo que así como el productor antes de arrancar cada campaña se sienta con el ingeniero agrónomo, proyecta de acuerdo a un ring de indiferencia qué va a sembrar el próximo año y le hace un seguimiento a ese cultivo, bueno, también tiene que incluir al contador en esa planificación del ejercicio, porque tengamos en cuenta esto, que todo lo que ustedes hacen desde lo productivo y comercial tiene un impacto en la liquidación de los impuestos. Entonces, al contador ya no nos sirve que sea un excelente liquidador, sino también necesitamos que nos esté ayudando a planificar. Y esto más que nada, ¿por qué? Ya metiéndonos un poquito más de lleno, este es el índice FADA, donde cada trimestre la Fundación Argentina para el Desarrollo de la Agricultura analiza cuál ha sido el impacto de los distintos impuestos que paga el productor en una hectárea agrícola. Bueno, este último trimestre dice que casi el 62% de lo que genera una hectárea agrícola se lo lleva el Estado. Es decir, esto es muy simple. Cada 3 camiones de soja, bueno, 1 es para nosotros, 2 son para el Estado, y en ese 1 que nos queda a nosotros, ahí tenemos que pagar o cubrir todos los gastos productivos y después fijarnos qué renta nos quedó. Con lo cual eso hace realmente importante que nos tengamos que meter cada vez más en este tema, ¿no? Y para tener una idea un poco más visual de los impuestos que nos afectan o que pagamos durante el año, fíjense esto, a nivel nacional, bueno, cuando distribuimos dividendo,
esa distribución de dividendo está grabada en ganancias. Pagamos autónomos, el impuesto a los combustibles con cada carga, bueno, los derechos de exportación, el impuesto a las ganancias, que en campañas como esta es un gran tema a trabajar y es lo que vamos a charlar ahora seguidamente. Los efectos distorsivos del IVA, porque si bien el IVA nació como un efecto neutro, nuestro sector tiene la gran particularidad que todo lo que vendemos está al 10,5. En cambio, no todos nuestros costos están al 10,5, solamente las labores, los fertilizantes, pero semillas, agroquímicos tiene el 21. Entonces eso a veces hace que seamos generadores de saldos técnicos a favor. Bueno, el impuesto al débito y crédito bancario, pagamos bienes personales, si compramos y vendemos acciones están grabadas, y los costos previsionales. A nivel provincial, somos sujetos de impuestos. El impuesto inmobiliario, sellados de contrato, guías de traslados, el impuesto a los ingresos brutos según cada una de las jurisdicciones. En provincia de Buenos Aires pagamos el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, tasas portuarias, y a nivel municipal muchas tasas que son verdaderos impuestos porque no recibimos una contraprestación. Bueno, después de todo esto, tenemos que ingeniarnos productivamente para generar renta. Pero si observamos rápidamente, muchos de estos impuestos son costos fijos. Son costos fijos, es decir, tenemos que hacerle frente independientemente del nivel de actividad o el nivel de rentabilidad que tenga la empresa. Con lo cual, eso es lo que nos hace que tengamos que ponernos cada vez más al frente de la planificación fiscal. Bueno, y metiéndonos ya de lleno en lo que es la planificación fiscal, ¿qué buscamos con esto? Lo que buscamos es, especialmente en años como la campaña 2021, o como la que estamos proyectando para el próximo año, donde vemos que el impuesto a las ganancias va a ser una de nuestras grandes preocupaciones, es tratar de pagar el impuesto, el menor impuesto posible en este ejercicio, o pagarlo lo más tarde posible, es decir, diferirlo, o como yo digo, patear la pelota para adelante, pero siempre dentro del marco de la ley. Ahora vamos a ver que hay determinadas herramientas que podemos hacerlas jugar a nuestro favor. ¿Y por qué? Porque el objetivo nuestro como empresarios es desarrollar empresas rentables y sustentables a lo largo del tiempo. Bueno, hoy nos encontramos con una muy elevada tasa de inflación, entre el 40 y 50 estamos cerrando este año, y nada nos hace pensar de que el año que viene va a ser inferior a esta inflación, con lo cual la planificación fiscal y todo lo que podamos ahorrarnos en impuestos va a tener un condicionamiento importante, que es tratar de ganarle a la inflación. Bueno, y dentro de la planificación fiscal también tenemos que ver que en nuestro país hay una gran cantidad de impuestos y de resoluciones y de jurisprudencia que regulan la actividad tributaria, pero muchas veces nos encontramos con muchos grises. Entonces, eso también hace que sea un condicionante a la hora de poder planificar. Es decir, no tenemos reglas claras. Nos ha pasado que muchas veces ante una inspección, una agencia de AFIP tiene un criterio y otra agencia de AFIP tiene otro criterio, porque se basan en fallos o jurisprudencias distintas. Entonces, eso a nosotros como contadores, a la hora de poder asesorarlos, hacen también que sea una complicación más. Pero bueno, vamos de lleno a la problemática que tenemos hoy, a la que nos enfrentamos en esta campaña que estamos cerrando 2021. Nos encontramos con que los valores de los cereales que teníamos al inicio del ejercicio y que tenemos al cierre son realmente distintos. Por lo general, yo lo que estoy viendo es que muchas empresas se han quedado con alto stock de cereal al cierre del ejercicio, producto de que venían de una campaña bastante buena la anterior, han podido financiar gran parte de esta campaña que cierran en pesos, con
comprando a las agronomías con cheque especificado a un año o descontándolo en los bancos, unas SGR. Es decir, que el productor cierra un año de una gestión productiva y comercial muy buena, donde a nivel protección o resguardo del capital de trabajo en dólares ha sido muy buena su gestión, pero bueno, llega la hora de cerrar nuestros balances impositivos y vemos que esta muy buena gestión que hemos hecho tiene un impacto fiscal que es que nos hace pagar mucho impuesto a las ganancias, que lo pagamos en pesos, es un impuesto bueno, que es el costo, yo digo que es el costo de haber hecho un excelente trabajo, de haber cubierto nuestro capital de trabajo en dólares. El tema es, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de atenuar este costo impositivo? Bueno, como primera medida, lo que nosotros ya como empresarios del sector tenemos que adquirir es el hábito de planificar fiscalmente durante el ejercicio. ¿Y qué significa esto? Yo lo que siempre digo es, o aconsejo es, al ejercicio de 12 meses dividirlo en periodos iguales de 3 o 4 meses. Cuando termina ese primer trimestre, sentarnos con el contador, pedirle que necesitamos saber dónde estamos parados, cuál ha sido el resultado que generamos en ese primer trimestre, teniendo en cuenta las ventas, las compras, el stock de Hacienda que tenía al inicio del ejercicio y al cierre de ese trimestre, el stock de cereal, cómo estoy con las cementeras, cómo estoy con los créditos impositivos. Es decir, muchas veces tenemos saldos a favor en ganancia, en IVA o en ingresos brutos, dependiendo de la jurisdicción, bueno, y no estamos del todo conociendo esa situación. Y tengan en cuenta esto, que si uno tiene saldos a favor con el fisco nacional, provincial, ese es el equivalente de prestarle plata al Estado a costo cero, porque el Estado no nos paga ningún interés por esa plata que tiene inmovilizada nuestra, y encima hoy se va devaluando entre un 4 o 3,5% mensual. Bueno, a partir de ese diagnóstico que hacemos de dónde estamos parados, tenemos que compartirle a nuestro contador cuáles son nuestros planes. O sea, de ahí al cierre del ejercicio, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a vender? ¿En qué momento? Si voy a cambiar una camioneta, si voy a comprar insumos, ¿qué tipo de inversiones voy a hacer? Bueno, porque todo eso que nosotros proyectamos realizar en la empresa tiene un impacto en la liquidación de los impuestos. Bueno, una vez que valorizamos las actividades que vamos a realizar hasta el cierre del ejercicio, podemos tener una primera proyección del impuesto a las ganancias a pagar. Bueno, y en función de eso, especialmente en estos años de alta ganancia o alta renta agrícola, tenemos que ver qué podemos hacer o qué herramientas podemos utilizar para tratar de pagar menos impuestos. Y acá me quiero detener un segundo. Hoy tenemos la problemática de que en general tenemos un alto costo impositivo a las ganancias, pero puede ser que el próximo año, porque la proyección es año a año, que el próximo año nos encontremos con una situación distinta, de que por un tema climático, por un tema de precios, o porque hemos decidido reducir nuestro nivel de actividad, el impuesto a pagar del próximo año sea menor que el de este. Y ustedes saben que la AFIP no espera a que presentemos la declaración jurada de ganancia para cobrarnos el impuesto íntegramente, sino que presume que el próximo ejercicio voy a ganar lo mismo que el anterior. Entonces nos hace anticiparnos ese impuesto mediante los anticipos mensuales. Bueno, pero puede ser que un año el resultado el proyecto que me va a dar el próximo ejercicio sea menor que el de este año, y si yo no trabajo a tiempo, puedo generar saldos a favor. Entonces, puedo también trabajarlo pidiendo algún tipo de reducción de
de anticipos total o parcial para evitar generar un saldo a favor, evitar inmovilizar plata que se la estoy prestando a costo cero. Bueno, ¿qué herramientas podemos utilizar? Algunas de ellas son, bueno, el que es agrícola ganadero, la compra de vientre es una buena herramienta para capitalizarnos, para captar parte de esa renta agrícola y pagar menos impuesto a las ganancias en este ejercicio. Bueno, el ganadero trabajar bien o tratar de trabajar bien las ventas del último trimestre, que van a determinar el resultado por ganancia que pague. La adquisición de bienes de uso puede ser una herramienta, y acá tenemos que analizarlo si esa adquisición la vamos a hacer a través de una operación común de compra-venta de contado, tomándome la amortización, o adquiriéndola mediante una herramienta que puede ser el leasing, que si bien el leasing tiene un costo, y hoy el costo es elevado, pero tenemos que analizarlo con una visión más global, decir, bueno, como yo el leasing, el cano que pago, es como un arrendamiento, que lo mando totalmente al estado de resultado en un menor tiempo que la amortización de una compra tradicional, y a su vez el interés lo mando al estado de resultado para pagar menos impuesto a las ganancias, bueno, tendremos que ver en este contexto de alta inflación si aún pagando una tasa un poco alta, nos conviene o no desde el punto de vista impositivo y analizar toda esa operatoria a ver si realmente es conveniente o no. La venta y reemplazo de bienes de uso, que ahora lo vamos a ver con un ejemplo, y otra herramienta que tenemos las sociedades es, bueno, utilizar el pago de sueldo y de los honorarios a los directores para bajar impuestos a las ganancias de las sociedades y tratar de armar una estrategia conjunto con los directores, personas físicas que terminan pagando ese impuesto, pero si la sociedad cierra ejercicio en una fecha distinta al 31 de diciembre, podemos armar una estrategia conjunta de diferimiento de ese impuesto y hasta de una disminución definitiva del mismo. Bueno, esto ahora yo se los quiero explicar un poquito con algún ejemplo para que les sea más claro. Pero digamos, hasta acá, un poco el consejo que yo les puedo dar es, incluyan a su contador en el equipo de trabajo del año y ustedes como empresarios involúcrense más en los temas de planificación impositiva. Yo hasta acá he visto que muchas veces el productor pierde o invierte medio día peleando 50 centavos de dólares en un glifosato, en una semilla, pero si hubiese invertido parte de ese tiempo, cada 3 meses o 4 meses, en juntarse con su contador, a veces una pequeña medida o decisión que toma con alguna de estas herramientas le hace pagar mucho menos impuesto que el ahorro en pelear esos 50 centavos en la baja de un insumo, ¿no? Bueno, y un tema que a mí me gusta siempre decirlo, porque acá en el estudio lo hacemos, cuando cerramos el ejercicio, a los productores les mostramos del estado de resultado final, del resultado del balance que le queda al productor para retirarlo o reinvertirlo, bueno, compararlo con cuánto impuesto pagó durante el ejercicio, para ver el impacto y para ver si en alguno de ellos se puede trabajar y especialmente si ha generado saldos a favor técnicos en IVA y saldos a favor en ganancias. Más que nada para ver si realmente se podría haber trabajado de alguna otra manera distinta durante el ejercicio para evitar esa situación. Bueno, metámonos un poquito más en profundidad en lo que es la planificación fiscal, antes de explicarle algunas de estas herramientas. Dentro de las cosas que podemos hacer, yo les voy a dejar enunciadas algunas.
Primero es, si uno va a emprender una nueva actividad, analizarlo si me conviene hacerlo como persona física o como persona jurídica, bajo el formato de alguna sociedad, SRL, sociedad anónima, especialmente por el impacto que tiene en el impuesto a las ganancias. La regulación de honorarios a directores, que ahora vamos a ver si podemos armar alguna estrategia conjunta. Venta y reemplazo de bienes de uso. Acá esto nos permite postergar el impuesto a las ganancias a pagar de la venta del bien usado. Devengado exigible. Devengado exigible es una herramienta que la usan, por ejemplo, las casas de venta de electrodomésticos. O sea, nosotros compramos un electrodoméstico a pagar a 24 meses o 6 cuotas. Bueno, esas casas de electrodoméstico no pagan el IVA y el impuesto a las ganancias por el solo hecho de haber perfeccionado la venta, sino, como es una venta financiada, hacen uso de esta herramienta y van pagando el IVA y el impuesto a las ganancias a medida que lo van cobrando en cada cuota. Esto nos puede servir a nosotros si algún día vendemos alguna cosechadora, a pagar, a cobrar en 12 o más meses, por ahí sepamos que esta herramienta existe y bueno, se la podemos plantear al contador a ver cómo la podemos instrumentar. El aporte a fondos de riesgo en una SGR nos permite que el fondo líquido que invertimos durante un periodo de 2 años lo podemos deducir íntegramente de la base del impuesto, del resultado impositivo. Bueno, solicitar una reducción total o parcial de los anticipos de impuesto a las ganancias en casos de que vayamos proyectando que vamos a tener saldos a favor. En la actividad agrícola el tema del IVA anual realmente tiene, y si uno lo puede manejar bien, proyectando o apareando bien compras y ventas mensuales, es una herramienta que financieramente la podemos hacer jugar a favor nuestro. Bueno, de acuerdo a las jurisdicciones en que estemos vendiendo, hay que ver la reglamentación específica de ingresos brutos y por ahí pedir alguna atenuación de alícuota en caso de que estemos generando saldos a favor en ingresos brutos. Y yo les voy a dejar planteado el tema de la reorganización libre de impuestos y vamos a tocar rápidamente cómo es la evaluación de los stocks ganaderos, en el caso de aquellas empresas mixtas. Bueno, vayamos un poquito al tema del IVA. Especialmente las empresas agrícolas a lo largo de su historia, somos generadoras de saldo técnico a favor en IVA, producto de esto, de que vendemos todos al 10,5 y parte de nuestro costo está al 10,5 y parte del 21. De que vendemos marcadamente en 2 momentos del año, ¿no? Cuando cosechamos la gruesa y cuando cosechamos la fina, pero durante el resto del año estamos realizando compras, estamos realizando inversiones. El hecho de no poder fijar un precio a nuestras ventas, porque viene impuesto por un mercado transparente, bueno, hace que muchas veces generemos saldos técnicos a favor, ¿no? Bueno, yo les dejo acá como disparador algunos de los tips de lo que se está haciendo en la práctica para tratar de no generar saldos técnicos o tratar de disminuirlos. Un tema es estar atento de que cuando vendemos nuestro cereal a un acopio, el acopio nos liquide el flete largo dentro de esa liquidación primaria, porque si está dentro de la liquidación primaria va a estar grabado al 10,5. Si el acopio me lo factura por separado, me lo va a estar facturando al 21%. Entonces, a nosotros como productores nos conviene siempre la primera opción, estar atento a que en la liquidación primaria esté incluido el flete.
Otra de las cosas que tenemos que tratar de buscar es vender nuestra producción o parte de nuestra producción con IVA 21. Para eso, una de las cosas que se viene haciendo en la práctica es el grano, el maíz especialmente, venderlo como maíz partido, que teóricamente está sometido a un pequeño proceso industrial, y eso estaría grabado al 21. En estos últimos años hemos sido testigos de que muchas empresas agrícolas han incursionado en la producción de semillas fiscalizadas mediante acuerdo con semilleros de primera línea. No sé, he visto con Pastura Vizcayar, con Don Mario, con Singenta. Entonces, eso nos permite facturar todo nuestro servicio a una alícuota del 21, permitiéndonos recuperar o no generar saldos técnicos a favor, más allá de agregarle valor a lo que hacemos. No es lo mismo firmar un servicio de pastaje que está grabado al 21 o de pastoreo, que el pastoreo tiene el mismo tratamiento que un arrendamiento, es decir, no tiene IVA. Y bueno, y muchas de lo que estamos tratando de hacer frecuentemente es cuando un productor se asocia con otro mediante un contrato accidental de explotación conjunta agrícola, aquellos productores que tienen saldos técnicos a favor en IVA o son más propensos durante el año a generar saldos técnicos porque no sé, el próximo año voy a invertir en una maquinaria, en una camioneta, en una cosechadora, entonces sé que por ahí voy a generar algún saldo técnico a favor. Entonces, en ese convenio me conviene aportar aquellos insumos o que no tienen IVA, como puede ser el arrendamiento, o aportar el fertilizante que tiene IVA 10,5. Bueno, un tema fundamental para el productor agrícola es estar bien categorizado en el CISA. Hay una estadística de AFIP donde, sacada recientemente, donde dice que aproximadamente el 85% de los productores están acá, en la zona 2, que realmente es muy beneficiosa porque, por el impacto que tiene financieramente. Tenemos que estar muy atentos de, por algún descuido o alguna no presentación de declaraciones juradas, nos categoricen en zona 3 porque la retención del IVA es del 8, pero la retención de ganancias es del 15. Y para que un productor únicamente agrícola pueda recuperar esta retención del 15% de impuesto a las ganancias en este ejercicio, en el primer ejercicio, tiene que tener un resultado impositivo de alrededor del 45%, con lo cual es muy alto. Entonces, un productor que está en CISA 3 es un productor que va a empezar a acumular altos saldos a favor en ganancias, que se le van a devaluar, y es un productor que no va a poderse sostener en el tiempo. Entonces, esto es un temita, siempre a monitorearlo con el contador. Les quiero dejar un concepto que es el análisis en el rinde de indiferencia. En el rinde de indiferencia, ¿qué pasa con la liquidación de impuestos y el efecto financiero? O sea, el productor, antes de arrancar cada campaña, realiza un cálculo del rinde de indiferencia por hectárea, diciendo, bueno, a estos costos que tengo, ¿cuánto me tiene que rendir para que yo no gane ni pierda en mi punto de indiferencia o de inflexión desde el punto de vista económico? Bueno, este análisis es para trigo en campo propio de la campaña pasada acá en la zona centro de provincia de Buenos Aires. Nos daba que con $503 era el costo por hectárea de implantar trigo, y se necesitaban 3.120 kilos a los precios proyectados para no ganar ni perder desde el punto de vista económico. Bueno, acá
en estos costos se tiene en cuenta el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto al cheque, el impuesto inmobiliario. O sea, lo tratamos de hacer lo más completo posible. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en ese punto de indiferencia con la declaración jurada de IVA y de ganancias? Bueno, miren lo que pasa. Si desglosamos los $503 por hectárea, de acuerdo a los componentes, según la alícuota de IVA, tenemos que desagregamos los insumos y labores grabados al 10,5 por un lado, el resto de los insumos que está grabado al 21, gastos de cosecha 10,5, gastos de estructura, bueno, y después tenemos gastos que no están grabados, como sueldos, etc. Entonces determinamos que para ese costo de implantar una hectárea de trigo, la tasa promedio de IVA nos daba el 13%. Entonces, la primera conclusión que tenemos es que para la liquidación de IVA, para ese rinde de indiferencia, nos está generando saldo técnico, porque la alícuota ponderada de IVA, del IVA compra o el IVA crédito fiscal, es del 13%, cuando nosotros vendemos todo nuestro cereal al 10,5%. Simulando la liquidación de IVA, tenemos que en el rinde de indiferencia económico generamos $12 a favor de saldo técnico, más $5 de saldo de libre disponibilidad de IVA, porque cuando vendemos nuestra producción la vendemos al 7, a los 60 días el Estado nos reintegra al 6, entonces en definitiva nos queda un 1% de saldo de libre disponibilidad. Entonces tenemos que en el punto económico de indiferencia generamos $17 a favor de IVA, y a su vez, cuando nosotros vendemos esos $503 de trigo por hectárea, para igualar el costo, nos retienen el 2%. Entonces, en el cálculo del rinde de indiferencia, estamos generando $27 a favor. O sea, el rinde de diferencia son 3.120 kilos, total de ingresos es igual al costo, margen económico 0. Pero me quedan saldos a favor de IVA y de ganancia en el medio. Entonces acá es donde muchas veces nos pasa de que tenemos una campaña agrícola donde hemos superado el rinde de indiferencia, pero terminamos generando saldos a favor porque lo que obtuvimos realmente no fue lo suficientemente elevado para haber generado una renta por hectárea de que nos permitió ganar dinero desde el punto de vista económico y no generar saldos a favor ni en IVA ni en ganancia. Nosotros mediante un cálculo matemático, vemos que en este ejemplo el rinde donde no generamos ningún tipo de saldos a favor es un 24% más elevado que el que venimos calculando normalmente. Imagínense en el caso del maíz, donde los insumos como la semilla que están grabados al 21 tienen un impacto mayor. Bueno, yo les había comentado que una de las herramientas que teníamos era la distribución de honorarios al directorio. Bueno, ¿cuál es la relación entre los socios con la empresa? Los socios son accionistas por naturaleza, donde pueden tener una retribución anual, que es mediante la distribución de dividendos, que lo aprueba la asamblea anual. Ese dividendo está grabado al 7%. Y el accionista como tal no tiene ningún tipo de responsabilidad con la empresa. Si el accionista, como es en la mayoría de los casos de nuestras empresas familiares o pequeñas y medianas, es el director, sí tiene responsabilidad en la empresa, porque es de quien depende el éxito y la gestión, y es el que tiene que tener la visión global de la misma, y ese director puede cobrar un sueldo mensual y un honorario anual que lo regula la asamblea.
Bueno, todos los sueldos que el director cobre los vamos a mandar a costo sin ningún tipo de limitación en nuestro estado de resultado, más que lo que dice la resolución, las leyes actuales es que ese sueldo sea un sueldo razonable de mercado para la actividad, para la zona y para el puesto. Pero a su vez podemos regularle un honorario anual en la asamblea y ese honorario nos va a permitir ahorrarnos el 30% en el pago de impuesto a las ganancias de este ejercicio. Y también el accionista puede ser únicamente un mero empleado donde cobre un sueldo por su tarea específica, por ejemplo, una tarea administrativa. Pero acá lo que más me interesa es que ustedes se queden es esto que vamos a ver en este gráfico, es todas aquellas empresas que cierran en una fecha distinta al 31 de diciembre, pueden armar una estrategia conjunta mediante la distribución de honorarios al directorio, disminuyendo el impuesto a las ganancias de la empresa y postergando el ingreso 6 meses o 7 para adelante. Por ejemplo, tenemos una empresa que cierra el 30 de junio, cerraba el 30 de junio del 2020, la declaración jurada de ganancia se presenta en noviembre, entonces previamente hay que celebrar la asamblea antes del vencimiento de la declaración jurada de ganancia. Esa asamblea puede aprobar honorarios al directorio, entonces ese honorario nos va a permitir mandarlo al costo en ese balance y ahorrarme el 30% de impuesto a las ganancias. Es decir, yo acá ingreso menos impuestos a las ganancias. El director va a tener que declarar el 31 de diciembre en su declaración jurada anual ese ingreso de honorarios, pero que su declaración jurada la va a presentar generalmente en mayo. Bueno, este año se volvió a postergar para julio, con lo cual, en principio tenemos que el impuesto que se ahorra la empresa en noviembre, el director lo está ingresando acá, en mayo, es decir, 6 meses más tarde. Pero el director lo va a ingresar de acuerdo a su situación personal, pagando entre el 5 y el 35% de impuesto a las ganancias según la escala en que caiga. Entonces, puede ser que por su estructura termine pagando menos del 30%. Entonces, en esta estrategia conjunta tenemos una postergación del impuesto a las ganancias 6 meses y un ahorro definitivo. Y acá es lo interesante, porque si el director está como empleado de la sociedad, cobrando un sueldo mensual, en su declaración jurada de ganancias se va a poder tomar mayores deducciones que si estuviera únicamente como director sin ser empleado. A ver, quiero ser un poquito más claro. El director en su declaración jurada de impuesto a las ganancias se va a tomar como deducción 167.000 pesos, que es la ganancia no imponible, y una deducción especial de 335.000 pesos si durante el año pagó los 12 mensualidades de autónomos. Pero si el director a su vez cobra un sueldo dentro de la sociedad, en lugar de deducirse 335.000 pesos de deducción especial, se va a deducir un monto mayor. Entonces, acá radica el beneficio de esta herramienta de que si el director es empleado dentro de la sociedad y la fecha de cierre de la sociedad es distinta al 31 de diciembre, podemos diferir el pago del impuesto por los honorarios aprobados y hasta obtener una disminución definitiva. Bueno, les quiero dejar otra de las herramientas que venimos usando especialmente en estos cierres de alto impuesto a las ganancias, es la venta y reemplazo de bienes de uso amortizables. Esto lo que nos permite es, si uno compra
una camioneta nueva y vendió una camioneta usada, nos permite no pagar el impuesto por el resultado de esa camioneta usada en este ejercicio, pero se lo voy a apropiar al valor de la adquisición de la camioneta nueva. A ver, vamos para entenderlo mejor. Si durante este ejercicio vendemos una camioneta usada en 2 millones de pesos, cuando la vendo me tengo que fijar en mi contabilidad el valor que tienen los libros de esa camioneta, que es el valor residual, que todavía no lo amorticé, por ejemplo 400.000, me da una ganancia de 1.600.000. Nosotros sobre esta ganancia deberíamos pagar impuestos, pero si yo compro una camioneta nueva, esa camioneta nueva me sale 5 millones de pesos, la tengo que activar y mandar al estado de resultado en 5 años. Lo que voy a hacer es, la voy a activar, pero por un valor menor, porque le voy a disminuir la utilidad de la camioneta, de la venta de la camioneta usada. Entonces lo voy a activar no en 5 millones, sino en 3.400.000, y el valor de la amortización va a ser más bajo. Pero lo importante acá es que en este ejercicio yo me ahorré pagar sobre este 1.600.000 a la alícuota del 30% de impuesto a las ganancias. Pero acá lo más interesante de esto es que esta herramienta de venta y reemplazo de bienes de uso amortizable es muy amplia, porque yo durante los 12 meses puede ser que yo primero haya vendido la camioneta usada y después haber comprado la nueva, o al revés. Pero a su vez, puede ser que esta herramienta la utilice porque yo compré una camioneta nueva, pero durante el ejercicio me desprendí de otro bien mueble amortizable. Por ejemplo, me desprendí de una sembradora, de una cosechadora. Entonces, esta herramienta realmente es muy amplia, porque no es que me permite aplicarla camioneta contra camioneta, sino bien de uso amortizable que yo tengo afectado a mi actividad productiva. Sembradora por camioneta, cosechadora por sembradora. Realmente es una herramienta más amplia. Y también lo podemos hacer en el caso de que vendamos inmuebles que estén afectados a la explotación. Por ejemplo, si vendemos un campo, y sobre ese campo yo tendré que pagar impuesto a las ganancias, pero si con el resultado de ese campo me compré otro campo, entonces si reinvertí la totalidad del precio de venta en adquirir ese nuevo campo, no voy a pagar impuesto a las ganancias. O si reinvertí en la compra de algún otro bien mueble amortizable, camionetas, una cosechadora, una fumigadora, tampoco voy a pagar impuesto a las ganancias por la reinversión de la venta de ese inmueble. Acá lo único es que si yo no reinvierto la totalidad, bueno, sobre el monto no reinvertido, sí voy a pagar impuesto a las ganancias. Y un poco, ya para ir terminando, les quiero dejar planteado aquellas empresas mixtas, que son agrícolas, ganaderas, tienen un elemento adicional que es jugar con la planificación de la evaluación de los stocks, y especialmente los establecimientos de cría, porque el establecimiento de invernada va a evaluar la hacienda a valor neto de realización. Es lo mismo que el cereal, al precio de venta menos los gastos comerciales a la fecha de cierre del ejercicio. Pero los establecimientos de cría la van a evaluar al costo estimativo por revaluación anual, que no es más que esto de tomar la categoría más vendida en el último trimestre y en función de eso evaluar los stocks. Acá lo único que tenemos que tener claro en cuenta es que en el establecimiento de cría los vientres se van a evaluar siempre a valor fijo al inicio del ejercicio, por lo cual durante la vida productiva del vientre no voy a reconocer un resultado por tenencia,
es decir, es una herramienta de diferimiento, porque el verdadero negocio está en que el vientre tenga cría y uno ganar con la venta del ternero o del novillo. Y un tema importante es si el establecimiento de cría lo tengo dentro de la zona central ganadera o no. Si lo tengo dentro de la zona central ganadera, obligatoriamente a todo el stock de ese establecimiento de cría destinado a la venta, lo tengo que evaluar al costo estimativo por revaluación anual. Pero si estoy fuera de la zona central ganadera, puedo ejercer la opción de no reconocer resultado por tenencia de esa hacienda y evaluarla utilizando el mismo criterio que los vientres. Bueno, y para saber si estamos en la zona central ganadera o no, hay que remontarse a dos resoluciones muy viejas de la ex Junta Nacional de Carnes, allá del año 62-68, donde taxativamente dice para cada provincia qué partidos están dentro de la zona central ganadera y quiénes no. Bueno, en el caso de provincia de Buenos Aires están todos menos 2 partidos, y en el caso de la provincia de Santa Fe, marca que están todos los departamentos, a excepción de 9 de Julio, Vera, General Obligado, San Javier y Garay. Bueno, ¿por qué es importante conocer esto? Porque si nosotros tenemos algún campo ganadero de cría en esos departamentos que son considerados zona marginal, la hacienda de ese establecimiento la podemos evaluar de una manera distinta, no reconociendo resultados por tenencias año a año. El único tema que hay que tener en cuenta es que cuando uno sale de la actividad, se quiere desprender de las vacas de cría, en ese momento va a tener que pagar de golpe todo el impuesto a las ganancias que fue postergando. Yo les quiero dejar rápidamente 2 ejemplos para entender el impacto de la evaluación, ¿no? El costo de venta se determina aplicando la siguiente fórmula. La existencia inicial, el costo de venta de un establecimiento ganadero, se determina de esta forma. Existencia inicial, que es un dato fijo, que es la existencia final del ejercicio pasado, más las compras y gastos de este ejercicio. Compras y gastos me refiero a la compra, pago de sueldo, cargas sociales, los impuestos, combustible, alimentos, etc. La evaluación de la existencia final me determina el costo de venta. Bueno, estos últimos 3 términos los podemos planificar. Y vamos a ver rápidamente 2 ejemplos. Supongamos que en la categoría más vendida el último trimestre es la vaca con garantía de preñez, en 60.000 pesos, precio promedio de venta. Y en el segundo ejemplo, una categoría más baja, la categoría más baja fue la vaca de descarte en 42.000 pesos. Bueno, no es lo mismo tener que evaluar nuestro rodeo destinado a la venta en un establecimiento de cría, tomando una categoría más alta o una categoría más baja. ¿Esto por qué es así? Porque la metodología que la ley nos dice que tenemos que emplear es la siguiente. Tenemos que tomar la categoría más vendida en el último trimestre, 60.000 pesos, vaca con garantía de preñez. A ese valor base lo multiplicamos por el 60%, que es lo que la ley o el legislador estima que es el costo de haber producido ese animal. Bueno, y nos venimos a una tabla de equivalencia. Entonces entramos por la categoría vacas, 36.000 pesos. Y por regla de 3, de acuerdo a lo que la ley dice que vale cada categoría en equivalencia con el resto, obtenemos el valor del resto de las categorías. Lo vamos a multiplicar por la existencia al cierre y vamos a determinar el stock para evaluar en el impuesto a las ganancias
todas las categorías que están destinadas a la venta. Bueno, en este caso, si entro con una venta de la vaca con garantía de preñez, precio promedio 60.000 pesos, me da un stock valuado en 30 millones. En la segunda hipótesis hago lo mismo, pero entrábamos con la categoría vaca también, vaca de descarte, a un menor valor, a un valor más deprimido, de 42.000 pesos. Usamos la misma metodología, sacamos el 60%, ubicamos la categoría acá en la tablita, y por regla de 3, por equivalencias, obtenemos la evaluación del resto de las categorías. Bueno, al entrar con una categoría más baja, la evaluación del stock al cierre me queda más bajo. Bueno, ¿cómo me impacta esto en la determinación del resultado impositivo? Nos venimos a la formulita. Existencia inicial, más todas las compras, menos existencia final. Cuando la existencia final es más alta, porque la categoría que yo vendí en el último trimestre es una categoría alta, una categoría de novillos, una categoría de vacas con garantía de preñez, que me queda más alto, valuado el stock final, como este término resta, el costo de venta me va a quedar un poquito más bajo, que si yo logro planificar que la categoría más vendida en el último trimestre es una categoría más baja, entonces logro que el stock me quede valuado más bajo y me permita determinar un mayor costo imputable a mi resultado impositivo. Entonces, en resumen, si uno puede lograr en un establecimiento ganadero de cría vender en el último trimestre categorías más bajas, lo que me permite es determinar un menor stock al cierre y un mayor costo de venta en el estado de resultado impositivo. Y eso hace que yo tenga un ahorro en el impuesto a las ganancias. Bueno, como yo le dije, esto es año a año. Yo terminé este año, ahora mi stock va a ser este. Cuando arranque el nuevo año, este stock me va a quedar como existencia inicial, dato fijo. Pero bueno, el próximo año será una nueva historia y tendré que ver cómo viene la empresa, cómo vienen los resultados, y bueno, y en función de eso, armar una nueva planificación impositiva. O sea, la planificación impositiva en ganancia es a 12 meses, es año a año. Y Hugo, sí, adelante. ¿cómo venimos? Estamos con el tiempo. Yo tengo, si me das 5 minutos más, te puedo, no sé cómo venís. Dale, cerramos en 5 minutos. Cierro 5 minutos. Lo que le quiero dejar enmarcado es el caso de los vientres, el efecto impositivo de los vientres. Los vientres lo que me permite es diferir el impuesto a las ganancias porque no reconocemos un resultado por la tenencia. Supongamos que el valor libros que tenemos de los vientres al inicio es 4.500 pesos la vaca de cría. Entonces, si yo estoy viendo, por aplicación de la misma formulita, ¿no? Existencia inicial más compras menos la existencia final me da un costo de 14 millones. Si yo puedo comprar vientres en el ejercicio, el valor del vientres, supongamos 60.000 pesos, la liquidación de compra comprando 30 animales de cría a 60.000 pesos me da 1.800.000. Pero yo no voy a dejar valuado en 1.800.000 en mi stock final. Lo voy a dejar valuado de acuerdo a lo que en el libro al inicio del ejercicio tengo esa categoría, 4.500. Entonces, la diferencia entre la liquidación de compra y el valor en libros que voy a dejar valuado esa categoría, la voy a mandar a costo del ejercicio. Y esto es así, porque me va a engrosar el valor de compras en 1.800.000, pero la existencia final va a aumentar únicamente en 135.000 pesos. Bueno, la diferencia entre la liquidación y la evaluación al cierre
la mando a costo del ejercicio. Años como las empresas agrícola ganaderas han tenido la posibilidad de reinvertir parte de la alta renta agrícola en la compra de vacas, se han capitalizado y han diferido el pago del impuesto. Bueno, y por último lo que le quiero dejar es la importancia de poder planificar, porque ustedes habrán escuchado de que hace 2 años podemos ajustar nuestros balances impositivos por inflación. Pero realmente el ajuste por inflación impositivo es realmente parcial, es un pequeño paliativo al problema de fondo que tenemos, es que venimos históricamente liquidando impuestos a las ganancias nominales bastante alejado de la realidad. Y bueno, lo que hoy hacemos la corrección que nos permite hacer la FIP es al stock inicial, que es el stock final de la campaña pasada, lo ajustamos por la inflación del ejercicio. Supongamos de punta a punta una inflación del 45%. Entonces, a la existencia inicial de 35 millones, la debería tomar por 15 millones más, que es el ajuste por inflación. Pero la FIP, ese ajuste por inflación, no me lo permite tomar 100% en este ejercicio, sino me dice el impacto de la inflación, que te permite pagar menos impuestos a las ganancias, tomátelo en 6 años iguales y consecutivos. Es decir, no puedo corregir en 15 millones mi estado de resultado pagando menos impuestos a las ganancias, sino lo voy a corregir en 2.600.000 este año, 2.600.000 el que viene, y así hasta agotarlo. Es decir, es una pequeña corrección, pero que tiene un correlato, digamos, que nos perjudica a nosotros como productores, porque estos 2.600.000 tampoco lo puedo ajustar por inflación en los próximos años. Entonces, realmente se lo quería mostrar esto, porque muchos les parece que el poder ajustar por inflación los balances es una gran solución, cuando en realidad es un pequeño paliativo que no viene a solucionar el problema de fondo. Bueno, yo no sé cómo venimos con el tiempo, si querés por No, pasaditos. Yo priorizaría que podamos pasar al intercambio. Bien. Y de última, si creo que está bueno esta vuelta que hacemos dentro de 30 minutos, para que si querés conceptualizar algo que crees más valioso y lo terminamos después, ¿te parece? Digo, para no patearla para atrás. No, perfecto. Por ahí quedémonos con esta placa, ¿no? Que es el problema que hoy estamos teniendo, es el alto impacto en el impuesto a las ganancias, producto de una muy buena campaña de precios, de rindes, y de una muy buena gestión del productor en cuanto a que se ha venido manejando, siempre poniendo prioridad en resguardar el capital de trabajo en dólares. Bueno, el tema es, ¿qué podemos hacer como herramientas? Compra de vientre, el tema de la distribución de honorarios, acopiar repuestos, insumos, invertir y tratar de pasar eso como mantenimiento, la adquisición de bienes de uso, bueno, y un poquito es entrar ahora a este intercambio o reflexión, qué es lo que están haciendo, cuál es el problema que están teniendo, y bueno, y a partir de ahí hacer la última media hora, sacarnos todas las dudas que podamos para pagar menos impuestos a las ganancias en este ejercicio. Hugo, tengo 2 preguntitas, si las podemos responder rápido. Una es, cuando hablaste del CISA y del número de riesgos, si eras 1, 2 o 3, ¿eso lo podés ver fácil en la página de la FIP? Eso lo podés ver fácil. Vos entrás con tu quit y clave fiscal a la función CISA y cada uno va a saber en qué está. Perfecto. ¿En qué está? Y si estás en la categoría 2 o 3, podés rápidamente llamar al contador de que él te diga, a ver, ¿por qué estás en esa categoría?
Lo bueno que tenemos ahora es que muchas veces estamos en una categoría 2 o 3 porque nos falta presentar una declaración de IVA de ganancia, el contador la presenta y corre un reproceso y la AFIP en 24 horas te cambia de categoría. Bien. Hoy, Después tengo otra pregunta que dice, en la hoja que hiciste de impacto impositivo, el porcentaje de impuesto sobre el resultado del balance, no le quedó claro qué corresponde a la diferencia entre, no sé si tenés para leer ahí la pregunta. Fíjate en el chat, porque no lo... para que no, deja de compartir para verlo. Después... perfecto, perfecto, sí, sí. Muy buena pregunta. Nosotros agarramos el estado de resultados y en el impuesto a las ganancias lo que mandamos como costo del ejercicio que estamos cerrando es el impuesto determinado. Pero también comparamos el impuesto que realmente ingresaste. Porque muchas veces pasa que el impuesto que ingresaste es mayor al determinado. ¿Por qué? Porque entre los anticipos, las retenciones, el impuesto al cheque que te tomás a cuenta de impuesto a las ganancias, terminaste ingresando más plata al Estado que lo que te hubiese correspondido, generando un saldo a favor. Entonces, precisamente si vos durante el ejercicio te juntás con el contador y podés ir planificando eso y detectás que los anticipos o las retenciones van a superar el impuesto determinado, podés agarrar y pedir a la AFIP una reducción de anticipos, que es algo que lo haces en la página, es algo muy sencillo y sale prácticamente automático. Bueno, buenísimo. Hay una última pregunta, fíjate, se me fue la cabeza, perdón. Sí, ¿cómo hacemos para pagar poca ganancia y obtener crédito al mismo tiempo? Porque a bajar ganancia baja la calificación crediticia. Sí, a ver, separemos lo siguiente. Cuando vamos a pedir una calificación crediticia al banco, el banco lo que nos pide es, si somos sociedad, un balance, el último balance, y nos pide la declaración jurada de ganancia. Pero acá puede ser que nosotros hayamos pagado impuesto a las ganancias, que hayamos pagado impuesto a las ganancias relativamente bajo, porque mediante distintas herramientas pudimos diferir el pago del impuesto, por ejemplo, con la compra de vientres, pero que en el estado, en el balance contable, estemos mostrando una ganancia mayor. ¿Por qué? Porque hay criterios de evaluación entre el balance contable y el balance impositivo que son distintos. Por ejemplo, toda la hacienda, desde el punto de vista contable, la vamos a evaluar a valor de mercado. En cambio, desde el punto de vista impositivo, a los vientres los vamos a evaluar con valor fijo. Entonces puede ser que esté mostrando un buen balance contable y habiendo pagado poco impuesto a las ganancias. Hay que analizarlo muy bien y esto también lo podemos ir planificando durante el ejercicio, porque si yo sé que el próximo año quiero acceder a un crédito bancario para compra de vientre, para compra de insumos, para compra de un campo, el balance contable tiene que ser lo más alto posible. Perfecto. Bien, está claro lo de la planificación, ¿no? Está bueno. Hugo, ¿vamos a los grupos? Dale. Para el intercambio. Gustavo Suter. Ese fondo lo conozco. Hola, Gabriela. Por suerte, Gabriela, estás muteada, pero por suerte no tenés el escudo de fondo de Newell, eso es importante. Nos separamos. Le estoy pidiendo a Carlos que se dé vuelta si le podés ver el escudo de Newell's.
Claro, perfecto. Qué bárbaro. Le dejé el escritorio y me vine al living. Todo un hito hoy, porque el primer Zoom que hago en un mes, después del COVID. Bueno. Bueno, Hugo, estamos de vuelta. No sé si alguien del grupo quiere comentar algo, o Hugo, vos querías asentar en algo de lo que te quedó pendiente. No, mira, si querés tengo un breve comentario que a mí me tocó estar en un grupo recién y que la verdad que Dale. fue muy positivo porque me encontré con una persona gratamente que viene haciendo algo que uno viene aconsejando en cada taller o en cada charla que da, ¿no? Esto de durante el ejercicio poder juntarse con el contador, o en la práctica lo que estamos viendo es que muchas veces, lo que yo le decía, ¿no? El contador externo por falta de tiempo o hasta por falta de vocación, porque a no todos les gusta durante el ejercicio sentarse a planificar las actividades de sus clientes, porque su vocación por ahí es más ser un liquidador y contestar requerimientos de AFIP, y es excelente en eso. Están surgiendo por ahí determinadas estructuras o contadores que sí entienden de la actividad, entienden del sector, y se juntan durante el ejercicio con el productor para ayudarle a planificar y a tomar decisiones. Y digo, bueno, gratamente en el grupo que me tocó, una de las personas tiene esa figura, ha contratado a dos contadoras que durante el año lo aconsejan, le miran la gestión, y bueno, y él decía, por ejemplo, el año pasado, gracias a la existencia de una herramienta que es la amortización acelerada de los bienes de uso en 2 años, él tomó crédito, se capitalizó en bienes de uso y en 2 años mandó el total del monto invertido al estado de resultado. Entonces, bueno, eso es producto de haberle él dedicado tiempo y haber encontrado gente que lo acompañe en la planificación. Y lo que yo decía, una vez cada 2 o 3 meses que inviertas un par de horas en no ir a recorrer el campo, pero sentarse con tu contador planificador, te hace tomar decisiones que te hacen ganar mucha plata. Ganarle a la inflación, te capitalizás, y lo que él me decía, el honorario del contador, en este caso, realmente se paga ampliamente por el consejo que me está dando en la gestión. Bien, buenísimo. Es un dato, bueno, cierre, justo hay un grupo en que estaba Arduino también que hablaba lo mismo, ¿no? De la importancia del equipo, que esto no sale solo ni después de una charla, ¿no? Bien, no sé si alguien más de algún otro grupo le quiere comentar un poquito de en qué rondó más el intercambio, dónde se ahondó más. Carlos, Tommy. Yo para agregar justo sobre ese punto, intercambiamos también sobre algunos otros puntos, pero respecto a eso que dice de la planificación fiscal, Hugo, hubo como un intercambio en el grupo, había algunos que decían, bueno, se encuentran como con cierta reticencia de parte del estudio, los contadores para estas reuniones, y saltó otra parte que dijo, que me gustó la idea de, también a veces uno espera que con el mismo honorario que paga el contador para que haga una liquidación de impuestos, también por ese honorario le haga una ingeniería de la planificación fiscal que, bueno, obviamente requiere un esfuerzo que para los tipos, como tienen que sumar un montón de clientes y demás, les es imposible. Entonces, tener esa también proactividad de motivarlo o entender que, bueno, esto de la planificación fiscal es algo que requiere más tiempo y que también requiere quizás otro honorario o que, bueno, se los puede motivar de alguna otra manera, como ser inteligentes en eso, ¿no? Y entendiendo que cualquier impacto en la planificación fiscal bien paga ese honorario. No sé si lo expliqué bien de parte del grupo, pero fue una de las cosas que saltó y justo tiene que ver con lo que decías. Charlamos sobre eso.
Chomi, Sí. ¿me puedo meter? Sí, por supuesto. Sí, Francis, claro. En el caso, buen día, Chomi. En el caso nuestro, lo que le pagamos a las contadoras, eso ya está eh, previsto, digamos, dentro del honorario que le pagamos todos los meses. O sea, ya cuando las tomamos, que hicimos el cambio hace unos años atrás, y esto se habló de antemano y bueno, ya está incluido. Es muy importante, muy importante. Gracias, Francis. Dale, Joaquín. Me late, Joaquín, que vos estuviste en el grupo con Hugo. Sí, Porque lo que es estuve en tu reunión, importante, crea. la experiencia mía es la que conté. Yo tengo dos personas que son externas al estudio y externas a mí. Y eso me da una gran ventaja porque no conviven el día a día con uno. Entonces es como que planifican distinto, la relación es distinta y para mí fue muy bueno salir del típico estudio contable para esa parte que uno busca, que para mí hoy los que están más en planificación fiscal, bueno, flujo, todo lo que es la parte de flujo de fondo, la planificación fiscal, en lo que yo tengo externamente se me complementa muy bien. Y hay gente joven de 30, 40 años que son, como decía, un avión. Y te ayudan muchísimo en la toma de decisiones de la empresa, te auditan cómo están cargando en el sistema contable. Está muy bueno. Para mí tiene que ser una persona que externamente sea la que te asesore fundamentalmente en esa parte de la planificación fiscal. Buenísimo, gracias, Joaquín. Les quiero, hay tres personas. Por un lado, las que estaban con Rufino, que es María, y la otra chica, que no sé cómo se llama. ¿Ustedes son del CREA Las Petacas? Y Vicky, que no sé de qué CREA también, digo porque son de equipo de administración o algo, para que se presenten. Y que nos cuenten un poquito a ver qué se llevan, qué vieron. Cualquiera arranque, la menos tímida. No pasa Hola, nada. hola. Sí. Hay dos Vicky, no sé si te referís a mí o... Sí, ¿Ahora dale. se desapareció Sí, o había otra más Vicky, puede aprendida. ser? Que está muteado. Ah, Vicky Welch. Puede ser. Hay otra. Sí. Ah, bueno. Yo Hay digo... otra. Perfecto. Fui a la que tenía cámara, nada más que por eso. Ah, Por eso la otra. bueno, un gusto a todos. Mi nombre es Victoria Garnero. Sí, yo soy de CREA Las Petacas. En realidad participo allí mediante la sociedad. Tengo una sociedad con mis hermanos. Y bueno, por ahí me pasa que soy accionista y por ahí me pasa que en las reuniones a veces no es un tema que no termino de entender muy bien, o por ahí tengo algunas posturas distintas y no sé si están tan bien fundamentadas. Por ahí el análisis mío al estar más afuera de la diaria es distinto. Entonces un poco quería meterme más en las venas del tema, como para cuando levanto la mano y doy mi opinión o pregunto acerca de algo, estar un poco más informada. Así que muy enriquecedor para mí. Qué bueno. Bueno, me alegro mucho, gracias. Gracias a ustedes. Las chicas abrigadas allá. Después voy Bueno, con la otra Vicky. también somos del CREA Las Petacas. Nosotros trabajamos en la parte de administración y tenemos un estudio contable externo a la empresa. En la empresa no tenemos contadores internos. Pero bueno, es un ida y vuelta porque trabajamos muchísimo con ellos, o sea que estamos continuamente en contacto, no es que tenemos reuniones esporádicas. Pero sí, por ahí nos pasa lo que la diaria te lleva puesta, en liquidación de impuestos y no sentarse a hacer estas planificaciones más importantes o impositivas que la tendríamos que hacer con más periodicidad, me parece, o más tiempo, dedicarle más tiempo, y lo vemos cuando hay que un mes antes de tener que cerrar y liquidar. Pero bueno, nos llevamos algunas herramientas, ya hacemos algunas de las que comentaron, ya las estábamos haciendo, pero bueno, siempre escuchar la experiencia de otro nos suma. Buenísimo, gracias. Vicky Welch. Me imagino que se ve. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo, como dijo más o menos la otra Vicky, yo me estoy recién introduciendo en todo este tema de impuestos y todo eso, así que
empecé hace poco a trabajar en la empresa familiar y por eso quería informarme más sobre el tema, pero aprendiendo, escuchando. Vicky es de mi CREA, Santi, CREA María Teresa. Sí, 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 me imaginé que hija de Lenor. Exactamente. Buenísimo, qué bueno, qué bueno. Por eso quiero resaltar esto, que hay otras generaciones, además de que, bueno, que también está la facilidad que nos trae la virtualidad, ¿no? Que podemos participar. Fíjense que somos 29, fuimos 35, pero bueno, que podamos intercambiar y que hay una diversidad que tenemos dentro de todos los que participamos en la región muy amplia, y eso está buenísimo y genera mucha más riqueza la diversidad, ¿no? La que está con el nombre de Ro, igual, y un cosito Ro, no sé, la tengo como Ro, ¿no? Hola, yo también soy del CREA de las Petacas. Éramos el Cóndor, que ahora se dividió, y bueno, la firma es García José Luis, mi papá, y también soy nueva en toda esta parte, así que aprendiendo. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, también a Martín, ya, con Federico ya también, que es de otra de las empresas de CREA María Teresa. Hugo, te perdí, acá estoy, me perdí con tantas caritas. Nos quedan para poder hacer un cierre, te quité un poco de tiempo de tu cierre, pero bueno, me parece que para redondear tenemos unos minutitos. Sí, no, yo un poco... Perdón, ¿puedo agregar algo? Que en mi grupo justo estábamos hablando y se cortó la sesión. Sería dale, interesante Gustavo, en algún momento hacer una explicación o otro curso, quizás no sé si da para un curso, sobre lo que es la amortización acelerada del bien de uso, que recién en la charla del grupo salió como una posibilidad, y la verdad uno se da cuenta de que de esto no sabe nada. Entonces va pescando desordenadamente, y evidentemente tener en claro las amortizaciones aceleradas pueden traer beneficios fiscales y uno no las usa por desconocimiento, ¿no? Nada más que eso. Y gracias por todo esto, muy bueno. Bien, no, agregarle un poquito a lo que decía Gustavo. Esto de la amortización acelerada surgió en la última moratoria del año pasado, del 2020, que aquellos que cumplían con determinados requisitos y eran contribuyentes cumplidores, podían ejercer la opción de amortizar aceleradamente determinadas inversiones. Y básicamente, ¿qué es, Gustavo? Vos te compraste una cosechadora, no sé, en 10 millones de pesos. Normalmente esa cosechadora la tenés que activar y mandarla al estado de resultado en 5 años. Bueno, lo que te permitía era mandarla aceleradamente al estado de resultado no en 5 años, sino en 2, lo cual a vos te permite reducir drásticamente el impuesto a las ganancias que vas a pagar este año y el año que viene. Esa reducción de impuesto a las ganancias, ese ahorro que vos tenés, como decíamos en el grupo, o lo podés reinvertir en insumos, o lo podés sacar y comprarte dólares MEP. Entonces, lo usás a tu favor, y más en estos años de alta inflación. Pero bueno, todas estas cosas uno las puede ir sabiendo del contacto con el contador. Y yo creo que acá el tema es, el 50% es responsabilidad nuestra, como productores, como empresarios, de sentarnos con el contador, de armar una agenda y de saber qué pedirle. O sea, el 50% es nuestro. El otro 50% es la devolución y el acompañamiento que obtengamos de él, ¿no? A mí lo que me gustaría contarles, Santiago, es lo que nosotros venimos haciendo hace un par de años con un grupo, acá Fortín Las Mulitas, que a ellos les sirvió mucho. Yo les comento la experiencia por ahí como formato, por ahí a ustedes les sirve. Ellos 2 veces al año ya lo tienen dentro de su cronograma de reuniones. En abril y en septiembre, en esa reunión presentan 2 ejemplos de planificación fiscal de las empresas que cierran el 30 de junio
Entonces se juntan con el contador, arman el resultado real al 31 de marzo y le muestran al grupo la valorización de las actividades que van a hacer en el último trimestre. Y hacen una apuesta en común. Entonces fue la manera de que a ellos le permitió empezar a internalizar las ventajas de la planificación, porque ven, en un Excel, el grupo ve, si el último trimestre vendo una categoría u otra, acá tenés el impacto. ¿Y cuánto tengo que pagar de impuesto en noviembre? En cambio, si lo postergo, ¿cuánto tengo que pagar de impuesto de acá a 1 año y medio? Entonces, fue la manera de que empezaron a internalizar con números y hasta empezaron a detectar errores. Algunos hasta cambió de contador, y lo vienen haciendo religiosamente hace 3 años, 2 veces al año. Y hacen una apuesta en común que dura no más de 40 minutos por empresa, o sea, es una reunión de 2 horas, y que finalizan con 15 minutos de alguna novedad del momento impositivamente que les sirve como herramienta para el próximo cierre al resto. Se los comento porque es algo que ellos vienen haciendo y a ellos les está resultando, y año a año van haciendo mejoras. Algunos empezaron a tener sistemas que antes no tenían y llevar la administración ellos. Pero bueno, es una forma por ahí de empezar a mejorar y a través del intercambio del grupo hacer más rico ese aprendizaje. Está bueno, es un pasito más allá, además de la charla formativa en la planificación, es empezar a contar lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es un paso más. Está buena la idea para el grupo, está buena la idea para por ahí si en el grupo no hay lugar, con los interesados, está bueno. Bien. Hugo, ¿alguna otra cosa, alguna otra pregunta que le querramos hacer a Hugo? Nos quedan unos minutitos. Yo tengo una pregunta muy concreta, Hugo. Del tema del revalúo del inventario en el caso de zona central o no central ganadera, para una sociedad que tenga varios campos, si uno de ellos está en una zona de estas marginales, ¿puede digamos, valerse de esa ventaja fiscal para todo el stock de Hacienda, de toda la sociedad, independientemente de que haya campos de golpe en Provincia de Buenos Aires? ¿O cómo, pensando también estratégicamente en quizás generar un contrato de alquiler en una zona marginal? Bueno, no, lo que dice la ley claramente es, si el establecimiento que vos tenés en la zona marginal, si todo el ciclo de cría se desarrolla en ese campo, bueno, ese establecimiento de cría lo podés evaluar sin reconocer resultado por tenencia. El otro establecimiento de cría que está en Provincia de Buenos Aires o en Santa Fe, en alguna localidad que es zona central ganadera, tenés que evaluar por costo estimativo por revaluación anual. Está bien. O sea, no es que lo vas a aplicar a toda la empresa, sino al campo que está ubicado fuera de la zona central ganadera. Y lo que sí vas a tener que hacer, Tomás, si vos sos una empresa que tenés 2 campos en zonas distintas y aplicás criterios distintos, en tus papeles de trabajo, tenerlo muy ordenado, porque ante una inspección de AFIP lo vas a tener que defender. Pero eso con el contrato de alquiler o título de propiedad, con el stock en Senasa, lo vas a poder defender bien. Bien. Gracias. Perdón, para acotar algo al respecto de eso, nosotros tenemos justamente un campo de cría en una zona más marginal y otro no. Y en el momento de destete, que después va a la invernada, si queremos destetar algo más fin de año, tratamos de no hacerlo porque entiendo que el avalúo de ese ternero en el campo destetado ya en la zona centro es como que se valoriza más alto que si lo dejas todavía en el campo, digamos, categorizado como marginal, digamos. Cosa que el stock de Hacienda en ese campo sea mayor que en el otro al momento de cierre.
Está bueno, Paula. O sea, tratan de tener más stock al cierre en el campo marginal, por decirlo así de alguna manera. Sí, o sea, no solamente productivamente pensás, a ver, bueno, ya está para estetarse, chau, lo mandamos a invernada, por decirlo, sino también al momento de hacerlo, evaluar eso, a ver, porque, digamos, el stock después le tenés que pasar al contador lo que dice tu SENASA, y bueno, y no es lo mismo evaluarlo como invernada en una zona centro que como ternero, o todavía lo podés dejar como ternero en una zona marginal. Perfecto. Muchas gracias a los dos. Muy bueno, porque de esta manera, como dice Paula, el ternero que lo dejaste al cierre en la zona marginal, lo vas a evaluar al mismo valor que tiene esa categoría al inicio, y no reconoces un resultado por tenencia, y no pagás impuestos. Si vos antes del cierre lo moviste de campo a la zona central ganadera, lo vas a tener que evaluar a un valor mayor, reconociendo un resultado por tenencia y pagando ganancias a los 4 o 5 meses de algo todavía que está en un ciclo productivo. Sí, está muy bueno, Paula, muy bueno. Gracias por acotarlo. Hugo, cambiando un poco el enfoque, en el grupo nuestro hablamos un poco de cementeras y fecha de cierre de balance. ¿Querés tirar algunos tips de ese tema? Sí, como concepto general, lo ideal es que al cierre de cada ejercicio económico declaremos el menor stock de cereal posible. Porque declarar stock de cereal es tener que evaluarlo al valor de venta, o sea, valor de pizarra. Hace cuenta que para el impuesto a las ganancias vos lo vendiste a ese cereal, aunque lo tengas guardado, y pagás una ganancia por la tenencia. Entonces, a nivel concepto, lo ideal es que al cierre de cada ejercicio tengas el menor stock posible, especialmente en estos años de alta diferencia de precio entre el cierre del ejercicio y el inicio, y te quede como cementera. Bien, eso como concepto. El tema es qué tanto en la práctica vos lo podés dejar como cementera o no. Porque puede ser que la realidad que vos lo hayas cosechado, y para dejarlo como cementera, lo tenés que haber embolsado en el campo, no haberlo trasladado a un acopio dejando rastro de la carta de porte. Entonces, lo ideal es, para hacerte más claro, vos cerrás el 30 de junio, al 31 de mayo vos tenés toda la soja cosechada, pero vos la querés dejar como cementera al 30 de junio y tenés dos opciones. La cosechaste, la embolsaste, no emitiendo ningún tipo de carta de porte, entonces al 30 de junio la realidad es que la tenés embolsada. La declaraste como cementera, no reconociendo ningún tipo de resultado por tenencia, y en julio la trasladás de tu campo a un acopio con la carta de porte. Pero para eso también, y para ser consecuente, las facturas de la cosecha las tenés que tener posteriores al 30 de junio. A veces, acá, bueno, nosotros lo que algún productor acá de la zona ha hecho, cuando está cosechando 10 o 5 días antes del cierre del 30 de junio, para no embolsar, lo manda a un acopio, obviamente acordado con el acopio de que no le va a hacer la carta de porte hasta los primeros días del mes siguiente. Y bueno, hay acopios que te lo aceptan, siempre y cuando el volumen que vos le estés ingresando sin carta de porte sea muy grande, para no complicarlos a ellos. Pero como concepto sería al cierre de cada ejercicio tratar de justificar que tenés cementeras, para postergar 1 año y medio el ingreso del impuesto, ¿no? Perdón, te hago una pregunta rápida, aunque estamos en tiempo. Cuando vos pagás alquiler y te guardás soja para pagarlo, si vos, digamos, llegado el cierre, vos todavía tenés, o sea, no vendieron toda la soja que tenían que vender, igual se cancela, ¿no? Por contrato. ¿Cómo? O sea, porque vos tenés que evaluar el stock ese que tú, digamos, que el dueño del campo no pidió todavía, pero al mismo tiempo tenés un contrato que te respalda que ese cereal en realidad
va para cubrir ese gasto. ¿Puede ser algo así o yo entendí mal? A ver, vos tenés un contrato de alquiler que tenés que cubrir antes del cierre, antes del 30 de junio. A vos te van a dar la factura. Sí, pero si no vende, no. Claro. Bueno, pero en ese caso, a ver, si a vos te dan la factura y vos me decís, te van a dar la factura siempre y cuando yo le entregue el cereal antes del 30 de junio. En ese caso vas a tener, vos empresa, la factura como gasto y una liquidación de venta de cereal para aplicar a ese gasto, con lo cual en tu estado de resultados se está neteando. Sí. Ahí vamos bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa si terminó la campaña, el ciclo, el ejercicio nuestro, y el dueño del campo todavía le quedó 10 toneladas, el equivalente por decirte, ¿no? Porque uno le paga en pesos, por vender. A mí, yo tengo que declarar como cereal en stock 10 toneladas. Pero capaz que, no sé, por decirte, terminás en diciembre y el 15 de enero me dice, quiero cobrar lo que me falta del contrato anterior. Entonces vos lo vendés recién en enero, por decirte, digamos, si uno cierra el 30 de diciembre. Esas 10 toneladas, ¿vos las podías decir, bueno, no, por contrato esas 10 correspondían a este contrato que tenía, pero el tipo lo decidió vender en enero? A Joaquín me dice que no, está con la cabeza. O tengo que pagar ganancias por esas 10 toneladas. Queda dentro de tu disponibilidad, Paula, eso, porque no tenés ninguna, el contrato es una de las partes, pero vos no tenés una factura de gasto, un gasto que es parte de tu disponibilidad. Por eso los que cierran ejercicio al 30 del 12, a los dueños de los campos decís, te aguanto hasta el 20 de diciembre. El 20 de diciembre te vendo. ¿No podés previsionar el gasto? Vos lo tenés en el stock, pero decís, yo esto lo tengo porque voy a tener este otro gasto. Se llama previsión. No sé, Hugo, que es el que nos puede sacar del... Sí, lo podés previsionar, y más que nada si vos tenés un contrato firmado. Más que nada, ¿por qué? Porque en el impuesto a las ganancias hay un principio que dice que uno tiene que aparear los ingresos y los gastos de cada ejercicio económico. Entonces puede ser de que te esté faltando la factura de arrendamiento del último mes o el último trimestre, que no la tengas, pero el gasto realmente existió avalado en el contrato. Entonces lo podés previsionar, ¿sí? Y deducís el impuesto a las ganancias en tu balance impositivo. Bueno, buenísimo. Da para hablar un rato, está bueno el intercambio, pero bueno, está claro que a medida que entramos en tema van surgiendo nuevos temas, ¿no? Y recalco lo que decían al principio, en que esto hay que elaborarlo en el año, y en reuniones específicas. Creo que es uno de los... Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Tiempo y cabeza. Sí, y fíjate, Santiago, lo que nos pasó recién en los últimos 10 minutos. Con pequeños ejemplos nos fuimos dando cuenta que darle un tratamiento o darle otro nos hace pagar impuestos a las ganancias a los 5 meses del ejercicio o a los 18 meses del ejercicio. Entonces vos fíjate qué interesante esto que vos decís, dedicarle tiempo y cabeza, y por ahí en 5 minutos de haber decidido, como esto que planteaba Paula, ¿no? ¿Cómo te hace postergar un pago de un impuesto que, en el caso de los valores que ustedes vienen manejando en el sector, son muchos pesos, son cientos, o quizás hasta estamos hablando más de 1 millón de ahorro, por mandar un contrato antes, o una cementera, o un cereal al cierre del ejercicio? Entonces, fíjense qué importante poder dedicarle tiempo en nuestras agendas al ver el impacto de cada una de las cosas que estamos haciendo o que queremos hacer. Por ahí me imagino que tendríamos que pensarlo un poquito, pero a lo mejor podríamos hacer algún ejercicio en algún momento de traer casos y charlar a partir de un caso, que van a salir otros temas, ¿no? Así que bueno, ya lo iremos organizando, que es un poco lo que contabas hoy.
Bien. Un poco no por el solo hecho de querer cumplir un tiempo, sino para que sea atractiva el próximo encuentro, que digamos que vamos a armar algo de 2 horas y que dure eso, que nos podamos reservar un tiempo y tener la confianza de que eso va a realizar. Me gustaría cerrar acá. Me gusta que nos estemos quedando un poquito con las ganas de hablar de más temas. Está bueno eso. Y agradecerles a Hugo por la predisposición en este intercambio virtual que se adaptó a los tiempos, y al resto por la puntualidad. La verdad que todo el mundo está a pleno con un montón de actividades y se tomaron este tiempo. Tuvimos una baja de muy poca gente que sostuvieron el encuentro hasta el final. Así que bueno, agradecer, sepan que hay una mesa empresaria que se está juntando una vez por mes. En estos casos lo hacemos directamente en el encuentro que tenemos en este taller, y que la hacemos circular. El encuentro nunca dura más de 2 horas, 1 hora o 1 hora o 2 horas, depende si es con taller o sin taller, y que es abierto y que todos pueden participar. Así que es la forma de construir. Así que bueno, Hugo, te saludo, muchas gracias, y al resto nos vemos en cualquier momento. Listo. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Gracias, hasta luego, hasta la próxima. Chau, chau.